Muy buenas, mi nombre es Brian Ariel Andino Acosta, soy pasante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial del CUR y a continuación haré una pequeña video exposición acerca de los intercambiadores de calor para la asignatura de operaciones unitarias. Sin más preámbulos, comencemos. Primero, definamos qué es un intercambiador de calor. Este es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido que está en contacto con dos fluidos. Estos son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía, procesamiento químico, además de en aparatos de la vida cotidiana como calentadores, frigoríficos, calderas, ordenadores, el radiador del motor de un automóvil, entre muchas cosas, etc. Hablemos acerca de los tipos de intercambiadores de calor. La clasificación más común de los intercambiadores es atendiendo el grado de contacto entre los fluidos. Así, se distinguen los siguientes tipos de intercambiadores. Número 1, intercambiador de contacto directo y número 2, intercambiadores de contacto indirecto. Los intercambiadores de contacto directo son aquellos en los que el intercambio de calor se hace por mezcla física de los fluidos. Estos no son muy frecuentes dada la contaminación que supone para uno o para ambos fluidos. Los intercambiadores de contacto indirecto son aquellos en los que los fluidos no entran en contacto directo, no se mezclan, sino que están separados por un tabique sólido, un espacio o incluso tiempo. A estos también se les denominan de tipo cerrado. Estos pueden clasificarse a su vez en intercambiadores alternativos e intercambiadores de superficie. Los intercambiadores de calor alternativos son aquellos en los que ambos fluidos recorren el mismo espacio de forma alternada, de manera que una superficie sólida recibe el calor de un fluido caliente para secuencialmente transmitirla a otro más frío al contactar con la misma superficie. Intercambiadores de superficie. En ellos, el proceso de transmisión de calor está invariablemente relacionado con la superficie de un sólido, que los separa, de modo que no existe la posibilidad de contacto entre ellos. Atendiendo la forma de la superficie separada, estos intercambiadores pueden ser intercambiadores de placa e intercambiadores de tubo. Los intercambiadores de placa son aquellos en los que la superficie de separación entre los fluidos es una pared plana. Estos son relativamente recientes y más versátiles que el resto. Bien, ahora hablaremos acerca de los intercambiadores de tubos. Si se atiende la dirección del flujo de ambos fluidos a través de la superficie, los intercambiadores de calor de tubos pueden ser intercambiadores de flujo cruzado y los intercambiadores de flujo paralelos. Los intercambiadores de flujo paralelos también se dividen en intercambiadores en equicorriente e intercambiadores en contracorriente. Bien, una vez ya dejando claro o hablando acerca de los intercambiadores de calor, hablaremos acerca de los fluidos. ¿Qué es un fluido? Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente. El término engloba a los líquidos y a los gases. Dicho esto, podemos decir que tenemos fluidos calientes y fluidos fríos. Fluido caliente es aquel que al inicio del proceso tiene la mayor temperatura.
Y el fluido frío es aquel que al inicio del proceso tiene la menor temperatura. Entonces, caliente mayor temperatura y frío menor temperatura. De esta manera hablaremos, ya explicando esto, hablaremos acerca de la nomenclatura de las temperaturas. Para los fluidos calientes tenemos THA, que es la temperatura del flujo caliente a la entrada, y el THB, que es la temperatura del fluido caliente a la salida. Hablando del fluido caliente. Ahora hablando acerca del fluido frío, tenemos el TCA, que es la temperatura del fluido frío a la entrada, y el TCB, que es la temperatura del fluido frío a la salida. Bien, ahora concluyendo con lo anterior, tenemos este pequeño ejercicio, el cual dice: se desea procesar 2.820 kilogramos sobre hora de crema de espárragos en un intercambiador de calor de carcasa y tubos, la cual entra al proceso a una temperatura de 33 grados Celsius y debe salir a una temperatura de 78 grados Celsius en el intercambiador. De 78 grados Celsius en el intercambiador se introducen también vapor saturado con una temperatura de 118 grados Celsius, el cual debe salir a una temperatura de 80 grados Celsius. El calor específico del vapor saturado es de 1.909 kJ sobre kilogramos por grados Kelvin. Calcula qué cantidad de vapor se requiere para el proceso. Bien, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos. Tenemos una crema de espárragos, que sería la parte fría, y tenemos el vapor saturado, que esto sería caliente. Primero tenemos los datos de la crema de espárragos, que su fluido másico es de 2820. La temperatura 1 es de 33 grados Celsius. Su temperatura 2 es de 78 grados Celsius. Recordemos que estas temperaturas las tenemos que convertir a Kelvin, por lo tanto solo debemos sumar 273. Y sus fuerzas centrífugas es de 3.94. Bien, entonces tenemos aquí las variables para el vapor saturado. Esta M es lo que vamos a encontrar. Yo aquí ya lo tengo resuelto, pero en realidad esta M es lo que es el dato que queremos encontrar. Entonces aquí solo nos dan las temperaturas y la CP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el calor del flujo frío. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con esta pequeña fórmula que dice calor igual a M por Cp por la diferencial de temperatura. Entonces hacemos el pequeño cálculo y esto nos da que el calor para la crema de espárrago es de 499.986 kJ sobre hora. Recordemos que el calor ganado es igual al calor perdido. O sea, si aquí perdió esto, allá lo va a ganar, o viceversa. Bien. El siguiente paso que hacemos es que calculamos el flujo másico del fluido caliente, que en este caso sería el vapor. Utilizamos esta pequeña fórmula, pero luego despejamos para M y decimos que M igual a Q sobre Cp
por la diferencial de temperatura. Bien, hacemos el pequeño procedimiento en la calculadora y esto nos da como resultado que el fluido másico del vapor saturado es de 6.892.366 kJ sobre hora, que es lo que nos pide encontrar en el ejercicio. ¿Qué cantidad de vapor se requiere para el proceso? Bien, con esto finalizo mi pequeña videoexposición. Muchas gracias.